Llegan los experimentos de la fábrica de inventos. Hoy vamos a ver cómo reparar, cómo llevar el mantenimiento de un cubo Rubik 3×3. Y además, justo al final del vídeo vamos a poder saber cómo hacerle una pequeña broma a ese amigo tuyo que sabe resolver el cubo de Rubik demasiado bien. Ahora quédate hasta el final y te lo enseñamos. ¡Comenzamos! Atentos todos porque en este vídeo hemos cometido un pequeño error a la hora de montar el cubo de Rubik. Hay una pieza que durante el montaje hemos colocado mal, luego ya está bien, pero durante un pequeño fragmento del vídeo está mal colocada. Así que el primer comentario que desvele esa pieza y diga el momento exacto en el que producimos el error será nombrado en el siguiente vídeo como el mejor observador del canal. Muy atentos y a por ello. ¡Vamos! Pues bien amigos, para este experimento vamos a necesitar simplemente o un destornillador plano o cualquier cosa cualquier cuchillo que tenemos en casa, cualquiera que no sea de punta, siempre que sea de estos típicos de untar. Sí, de untar, sin sierra, para no hacer daño nada al cubo, ¿vale? Entonces, bueno, la técnica es muy sencilla. Lo que hacemos es, para poder ir desmontándolo, giramos el cubo a la mitad de camino de una de las caras y vamos a ir desmontando primero por la parte central. Vamos a hacerlo con el cuchillo, que va a ser súper sencillo, que es, metemos el cuchillo, hacemos palanca y con el dedo forzamos un poquito y acaba saliendo. Esta quizás es la pieza que más cuesta sacar, ¿no? Sí, es la primera porque claro, como todo está compactado, al final todo está haciendo, vamos a decir, presión para que nada se mueva y esté todo en su sitio y esta es un poco la que más cuesta sacar, vale. Pero bueno, si os dais cuenta no hay ningún problema. Vale. Vamos a colocarla por aquí. Y luego para desmontamos las esquinas y la esquina, si os dais cuenta, tiene una pieza diferente. Hay que diferenciar entre la pieza que hace de arista y la pieza que está central, que tiene la pieza del mecanismo en la zona, vamos a decir, en el arista, ¿no? En la zona central. Entonces, bueno, vamos a dividirlas para luego no liarnos a la hora de desmontarlo, a la hora de volver a montarlo. Vale, entonces, bueno, pues vamos desmontándola poquito a poco. Vamos poniendo aquí una clase y ahí en la otra, ¿no? Porque si no, al final luego... Bueno, pensar que tiene en total 26 cubitos, ¿no? O sea que hay que llevar un mínimo orden porque si no, al final se nos va a mezclar unos con otros y luego a la hora de montar, pues siempre será mucho más complicado, aunque realmente tampoco tanto. Comparado con otros cubos que en vez de 3×3, pues hay de... Uy, realmente no lo sé, pero hasta 20×20 inclusive. Sí, puede haber, vamos, más. Muchísimos. Pero bueno, en este caso, al final este es el cubo de Rubik más común que tenemos todo el mundo y, sí, claro, y así de esta manera pues vamos a poder saberlo. Entonces bueno, pues vamos desmontándolo. Una vez que tenemos la parte de arriba ya desmontada es súper fácil porque, bueno, no sé si lo veis, pero dentro no hay ningún mecanismo, ni no hay ningún, vamos a decir, ningún rodamiento, ni una pieza que te puedas imaginar. Ni engranajes, o sea, es súper sencillo y un mecanismo súper curioso que, vamos a decir, con las formas propias ya de cada una de las piezas hacen que todo vaya girando. Claro, la propia estructura de estos apéndices que tienen los cubitos, unos con otros, es lo que forma el mecanismo del cubo. Y luego, pues para poder ir quitándolo, ahora lo que vamos a hacer es quitamos las esquinas, que va a ser súper fácil quitarlas, que es simplemente las movemos hacia arriba. Entonces estas esquinas que son en realidad partes centrales, claro. Ojo, cuidado, siempre fijarse en que la parte del mecanismo esté en la arista y no en el vértice para saber e identificar que es una pieza de las centrales, ¿vale? Entonces bueno, pues vamos sacando por aquí. Esto inicialmente lo separamos en ambos montones, pero luego para montar sí que vamos a tener que tener cuidado en qué pieza va en cada lugar. Pero eso, bueno, no me voy a adelantar, sí, porque hay una pequeña sorpresa al final del vídeo que, bueno, seguro que os interesa porque, bueno, está muy chula. Y bueno, pues ya estamos aquí finalizando el desmontaje del cubo. Como podemos ver, la pieza final se queda en esto. Al final estos cubos no se desmontan, tienen aquí dentro pues un tornillito con un pequeño muelle, ¿vale? Que es el que hace que aprisione todo para poder girar todo y demás. Y si os dais cuenta, pues claro, tiene estas curvaturas, están pensadas específicamente para que vayan girando pues con el resto de piezas alrededor. La verdad que vamos, es súper curioso el mecanismo que tiene esto, la verdad. Nada, súper... A ver, visto así y evidentemente después del diseño del señor
Rubik, ¿no? Que fue el que lo inventó. Parece como sencillo, pero realmente esto es una pieza de ingeniería. Es una obra de arte, sobre todo la obra de arte es conseguir que con muy poco hayan conseguido un mecanismo tan curioso y tan especial, que es que todas las caras giren entre sí. Realmente es sorprendente. Si te pones a ello, uno mismo no sabría cómo hacerlo en realidad. Bueno, sería muy complicado. Tienes que ser un erudito, un genio. Sí, un fuera de serie. Entonces, bueno, para poder montarlo de nuevo, vamos a empezar por una de las caras. Entonces, imaginémonos que queremos empezar pues, por la cara blanca, la que no tiene color. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, podemos comenzar. Lo suyo es que comencemos realizando las partes centrales, es decir, haciendo lo que es la X, una T o como un más, como queramos llamarlo. Entonces vamos a buscar dentro de las piezas laterales, o sea, las que son centrales, cuáles tienen pues el color blanco. Entonces en este caso tiene el color blanco y el color rojo. Entonces lo colocamos justo aquí para alineado con ello, ¿vale? Al igual que, bueno, pues continuamos buscando, por ejemplo, la blanca con la naranja. Entonces pues, la colocamos aquí. Hacemos que haya el hueco, siguiente. Entonces pues, seguimos buscando la siguiente blanca, que es por ejemplo esta, blanca con azul. Y colocamos aquí. Y ahora la última que queda es la blanca con la verde, que en este caso es esta. Y entonces lo hacemos, importante sobre todo que esté siempre alineado el color que colocas. Por ejemplo, en este se nos ha girado y esto estaría mal. Habría que colocarlo así. Claro, ¿vale? Entiendo que tiene que montarse sí o sí el cubo resuelto. Sí, a ver, tendrías que tener mucho control sobre qué estás colocando y que luego cuando lo vayas a colocar si se haga el propio cubo de Rubik bien, pero claro, para que sea mucho más sencillo es mejor colocarlo siempre en la posición realizado, es decir, lo que es ya montado, antes que hacerlo de otra manera, porque si no te va a tocar calcular si esto se gira, luego vuelve y luego se coloca en su posición, ¿no? Hay que hacerlo en la posición correcta. No habría pérdidas. Exactamente. Y una cosa, antes de, digamos, porque en este caso el cubo es nuevo y está muy limpio, pero bueno, si es un cubo viejito, posiblemente haya suciedad y eso impida el buen giro, la fricción pues será mayor y todo. Esto se puede lavar con agua y jabón. Sí, agua y jabón normal. Tener cuidado igual, dependiendo de si el cubo es con pegatinas o está impreso, no frotar muy fuerte para no levantar la pegatina. En cualquier caso, si las pegatinas se despegan, hay repuestos sin problema. O sea, podéis cambiarle ya no colores, sino bueno, cualquier otro tipo de diseño. Sí. Esto es una forma un poco de incluso de personalizar vuestro propio cubo de Rubik. Entonces, bueno, pues para continuar, una vez tenemos la X, ya se realiza el montaje de las esquinas. Entonces, en las esquinas buscamos, pues, por ejemplo, los tres colores, blanco, azul y rojo, que en este caso, por ejemplo, está aquí. Y simplemente al colocarlo así es súper sencillo, se alinea y entonces se coloca aquí y se deja caer. ¿Vale? Y ya entra perfecto. Y entonces lo mismo con el resto de colores. Entonces, por ejemplo, en este caso se alinea perfecto. Siguiente es el verde, que en este caso es este aquí. Al principio un poco lioso, aunque son 20 cubitos lo que hay fuera, porque en la propia cruz interna son 6 y sumarían esos 26. Y es como un puzzle, cuantos menos cubitos nos van quedando, mucho más fácil de ir colocándolos. Ahora en la segunda fila de cubos en realidad son piezas centrales, entonces hay que buscar piezas centrales, no hay que buscar esquinas, aunque parezca que es una esquina, en realidad son piezas centrales. Entonces lo mismo, buscamos naranja con verde, entonces buscamos el naranja con el verde, que es esta, y se introduce desde aquí arriba, que mira, por ejemplo, aquí lo hemos colocado al revés. Se introduce en la posición adecuada. Claro, lo que me sorprende es que todo hasta el momento está entrando, pero súper suave, ¿eh? Sí, súper suave. En cuanto tú lo montas bien, todo entra suave. Si notas en algún momento que no entra nada suave y que está muy duro, ten cuidado porque puede ser que lo estés colocando mal y igual lo estás partiendo. Hombre, y partimos también del dato en que el apéndice, sobre todo el de las esquinas, la unión entre el mecanismo y el propio cubito es bastante pequeño, ¿no? Entonces, muy importante, como dice Juan, hay que no forzar en ningún momento ninguna pieza porque... Sí, aquí se puede apreciar bien, si se puede ver, el mecanismo de cómo giran entre ellas, gracias a la curvatura propia de las piezas, hace que entre ellas se hagan de giro y de punto de apoyo. Entonces, es la forma de ello. Por eso es muy importante que esta parte no se estropee, porque si se rompe o se encascarilla o es un poco lo que has comentado, si se llena de suciedad, al final no gira igual de bien que si está como ahora, pues que lo tenemos más limpio, ¿no? Sí, claro, a ver, a nivel
amateur, pues daría un poco igual, ¿no? Porque con resolverlo ya tenemos bastante, pero cuando es una persona que, bueno, digamos, se dedica o al menos quiere ir batiendo su propio récord, es muy importante pues el buen mantenimiento, la lubricación inclusive del propio cubo. Bueno, y aquí tenemos lo que es el cubo ya con la última cara ya solo por resolver, y entonces, bueno, pues comenzamos, por ejemplo, con las esquinas, que suelen ser las más fáciles de entrar porque el hueco es muy grande. Entonces, bueno, pues lo colocamos en este caso con la esquina así, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos continuando, y para darle un poco más de fuerza podemos colocar la siguiente, que es la central, vale. Entonces con la amarilla y la verde. Entonces en este caso está aquí. Importante que esta última parte de arriba la coloquemos, siempre que vamos a colocar una parte central, esté lo que es la forma inclinada, para que haya más hueco a la hora de introducirlo por aquí, porque tiene que hacer un poco de clic. Rotada como 45 grados. Eso es, vale. Eso es. Entonces a la hora de rotarlo, y luego un poco continuamos con las esquinas. Las esquinas, como veis, se introducen así lateralmente y vamos, van de lujo. Pero la parte central un poco lo mismo. La orientamos 45 grados para que haya un poquito más de hueco, y a la hora de introducirla, en este caso es así, es de abajo hacia arriba. Hagamos este gesto. Es como el ¿vale? movimiento de... Exactamente, como una ola, ¿no? Vale. Algo así. Entonces, bueno, introducimos por aquí y hasta que clic. Y como ves, pues entra súper fácil, súper suave. Continuamos por aquí, en las esquinas. Bueno, esto, aquí, por lo que me doy cuenta, es una forma de, aparte de llevar el mantenimiento, si nos hemos quedado atascados con un cubo Rubik, una combinación que no somos capaces de... Sí, es una forma de trampear un poquito. Claro, lo resolvemos y podemos comenzar a intentarlo de nuevo, o sea que no estaría toda la esperanza perdida, siempre podemos empezar de cero. Vale, y ahora, importante, justo antes de colocar estas dos últimas, importante que siempre se coloque primero, una vez quedan dos, que sea primero colocar la esquina, ¿vale? Colocamos la esquina en su posición. Voy a ordenarlo bien para que no nos liemos con los colores. Entonces, importante colocar la esquina primero y dejar la parte de una de las centrales, una de las laterales, pendiente de colocar. ¿Por qué? Porque de esto va a permitir que inclinándolo 45 grados y con el espacio que hay, haciendo este gesto la puedas colocar. Sin embargo, si tú simplemente colocas primero la parte central y dejas la esquina, como ves, no hay hueco. Pero es que no queda hueco para poder introducirla ni queriendo. Aquí ya la tendrías que partir. Entonces es muy importante eso, hacer que primero se coloque la esquina. Sí. ¿Y daría igual qué parte central colocáramos? Sí, o sea, da igual, sí. Mientras sea una parte central y luego coloques el 45 grados para que haya más espacio entre las piezas en sí y puedas hacer la palanca, pues ya está. Entonces, con la última pieza hacemos el gesto que ya hemos explicado antes. Y como ves, pues ya está listo para volver a resolver. Solucionado. Oye, pues no ha costado tanto solucionarlo, ¿no? Exactamente. Ahora, truquito, una apuesta que podemos realizar con el típico amigo que se hace el listillo y dice: yo te resuelvo el cubo de Rubik cuando quieras, y una forma de hacerle un poco ahí el troll. Entonces, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué podemos hacer? Pues bien, vamos a conseguir hacer que este cubo lo volvemos a desmontar. Esto es súper sencillo y realmente ahora te vas a dar cuenta porque está resuelto, pero como verás, claro, en un momento simplemente es imposible detectar. Simplemente, por ejemplo, cambiando esta pieza nada más, en vez de colocarla así correctamente, el amarillo con el azul, la das la vuelta, la colocas de esta manera y ya está. Y ya está, y da igual la de veces que tú gires el cubo, que no vas a poder colocarlo en esta posición, porque ya está dado la vuelta y físicamente no se puede realizar. Imposible. Con lo cual, tú esto lo puedes barajar, empiezas a dar vueltas aquí. Claro, quedaría todos los colores mezclados, y si no eres realmente un experto máximo, y tú aquí empiezas a mezclarlo. Y ahora de repente pues dices, bueno, pues resuélvemelo si eres tan listo. Y luego pues se va a enfrentar con ese problema, y bueno, pues cuando se dé cuenta, tú ya has corrido con su dinero y ya habrías ganado. Eso es. Oye, pues yo creo que ha sido un tutorial súper chulo, porque muchas veces tenemos este tipo de juguete en la estantería por resolver, o inclusive empieza a funcionar mal, y simplemente desmontando de la forma que hemos visto y volviendo a montar, haciendo ese mantenimiento básico al menos, pues tenemos cubo Rubik montado, resuelto y encima limpio y en perfecto funcionamiento. Darle a like, suscribiros al canal y nos vemos aquí con un nuevo vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.